Continuando, vamos a hablar sobre la corteza cerebral sensitiva, la cual se divide en tres zonas. Tenemos la área de sensibilidad somática 1, área de sensibilidad somática 2 y área de asociación. Por ejemplo, el área de sensibilidad somática 1, prácticamente tenemos una topografía estricta en cuanto a la parte sensitiva. Si se pueden fijar en la imagen de la derecha, muestra, por ejemplo, muslo, tórax, cuello, hombro, mano. O sea, si se fija bien, es bien específico en cuanto a la sección donde se percibe un estímulo. Luego, posteriormente, tenemos el área de sensibilidad somática 2. Me menciona que tiene una topografía menos precisa. Y ahí en la derecha tenemos el ejemplo de pierna, brazo, ¿verdad? Menos precisa ese. Por ejemplo, ahí tenemos el brazo y en área 1, por ejemplo, dice mano, dedos de la mano. Ahora ahí ya es mucho más específico en cuanto a la ubicación. Y posteriormente el área 3 tenemos el área de asociación, que prácticamente une las dos zonas o las dos áreas de la corteza cerebral sensitiva, que son las áreas 1 y 2. En cuanto a la función motora, primero hablamos de la parte sensitiva, ahora ya vamos a hablar de la parte de movimiento o acciones. Entonces vamos a hacer referencia en cuanto a la función motora del sistema nervioso. Aquí involucran, ¿qué cosa? La porción motora de la médula espinal. También vamos a involucrar a la corteza cerebral motora, a los ganglios basales, con otros núcleos de ayuda cortical y también al cerebelo. En esta zona nosotros vamos a poder clasificar según la complejidad y grado de control del sistema nervioso los movimientos, que pueden ser de tres tipos: movimientos reflejos, movimientos voluntarios y movimientos rítmicos. Esto nada más para recordatorio, ¿verdad? Que tenemos, por ejemplo, ahí la médula espinal, ¿verdad? Tiene una zona de área blanca, que sería la corteza, y una zona gris, que sería la médula. Y prácticamente de esas zonas nosotros tenemos justamente la salida de ciertas raíces. Si se pueden fijar en la imagen de abajo, ¿verdad? La raíz dorsal, dice que es una raíz sensitiva, ¿verdad? Percepciones de cosas, y la que sale de la zona ventral, o la raíz ventral, mejor dicho, ahí tenemos prácticamente una raíz motora, o sea, la que se encarga de ciertas acciones o movimientos, en este caso vamos a llamarlo. Bueno, dijimos que había tres tipos de movimiento. Tenemos entonces el movimiento reflejo. ¿A qué me refiero con eso? Son respuestas motoras rápidas, automáticas, estereotipadas e involuntarias a estímulos específicos que determinan su amplitud. Un ejemplo, ¿verdad? Tenemos una velita encendida, encima colocamos el dedito, ¿verdad? Después de un tiempito, ¿qué va a pasar? Nos está quemando, y no es que yo estoy pensando, ahora voy a sacar el dedo, sino que automáticamente, ¿verdad? Ocurre esa acción de retirada del dedo. Eso sería un tipo de movimiento reflejo. Prácticamente sale, ¿verdad? No es que uno está pensando en determinada acción que va a realizar. Posteriormente tenemos los movimientos voluntarios, y como lo dice su nombre, depende de la voluntad de uno mismo. Estos movimientos son más complejos, son aprendidos y se inician generalmente como resultado de procesos cognitivos más que en respuesta a estímulos externos. Y la precisión se adquiere con la práctica. ¿A qué me refiero que son como resultado de procesos cognitivos? O sea, uno va aprendiendo a realizar esas acciones o esos movimientos, ¿verdad? Eso se aprende. Me olvidé también un ejemplo clásico del movimiento reflejo, podría ser el reflejo de succión de los recién nacidos. Como ellos saben que tienen que tomar la leche o tienen que prenderse a la mama, justamente eso ya es innato, ya sale, es un movimiento reflejo en el caso de ellos. Después tenemos el movimiento rítmico. Dice que combina características de los movimientos reflejos y los voluntarios. Fíjense en esta parte que dice que su inicio y terminación son voluntarios, pero una vez iniciados se realizan de forma refleja. ¿Cómo yo puedo entenderlo esto con un ejemplo sencillo? El caminar, ¿verdad? Yo me quedo paradita en un lugar, ¿verdad? Después digo, bueno, me voy a ir hasta tal zona. ¿Qué pasa? Yo voluntariamente estoy moviendo los pies para iniciar, digamos, ese paso de irme hasta el lugar donde quiero, pero no es que yo constantemente estoy pensando, muevo la pierna derecha, muevo la pierna izquierda, derecha, izquierda. No es así. El inicio sí, ¿verdad?
fue prácticamente gracias a mi voluntad en el cual yo quiero mover la pierna para movilizarme hasta un lugar, pero ese, digamos, trayecto desde el inicio hasta el final ya es prácticamente reflejo. Una vez que yo empiezo a mover las piernas, ya nadie me para hasta que yo diga basta. O sea, el inicio y el final es voluntario, pero digamos, en el intermedio de esos es reflejo, es involuntario. Después tenemos la parte de la médula espinal en cuanto a la función motora. Me menciona que la médula espinal recibe información desde centros de procesamiento nervioso superior a través de haces de conducción descendentes. Acuérdense que tenemos 3 lugares de procesamiento de la información: inferior o medular, intermedio y superior, dependiendo de la complejidad de los movimientos. Pero la médula espinal también puede recibir información desde arriba. Justamente, ¿mediante quién? Tenemos, dijimos, 2 tipos de neuronas, o vamos a llamarlo interconexiones, que son ascendentes y descendentes. Ascendente significa que va la información desde los centros inferiores o de abajo hacia arriba, y descendentes viene desde los centros superiores hacia abajo. Entonces, este envío y recibimiento de información es recíproco, dependiendo justamente, vuelvo a mencionar, de la complejidad de acciones que se deben realizar. Dice que la orden generada por el nivel encefálico intermedio y superior llegan a la médula espinal directamente o por recambio, terminando en quién? En neuronas motoras vegetativas de las astas intermediolaterales o en neuronas somáticas de astas ventrales. O sea, dependiendo de la acción, ya sea de la parte visceral o vegetativa o involuntario, o de la parte motora o voluntaria, va a terminar en diferentes tipos de neuronas. Las neuronas motoras vegetativas de las astas intermediolaterales dice que en los niveles torácicos y lumbar de la médula espinal se encuentran, así como también la sustancia gris, el cual posee acúmulos neuronales en el asta intermedio lateral que corresponde a la porción efectora de la vida vegetativa. Torácico y lumbar, nivel torácico y lumbar. Acuérdense que la médula espinal se divide según secciones otra vez. Y prácticamente en esos lugares que tenemos justamente un asta que va a realizar el efecto o es efectora de la vida vegetativa de la parte involuntaria o visceral de nuestro cuerpo. En cambio, las neuronas motoras somáticas de las astas ventrales reciben fibras motrices descendentes de 2 tipos. Tenemos de las fibras de la vía piramidal o haz córtico-espinal, que ¿qué hacen? Conducen respuestas para movimientos conscientes. Acuérdense, cuando se refiere a motora somática, estoy hablando justamente de movimientos voluntarios, de la parte muscular principalmente. Y después tengo también las fibras de la vía extrapiramidal. Ahí tenemos diferentes tipos otra vez, que tenemos la rubroespinal, vestíbulo espinal y tecto espinal. Acá, por ejemplo, tenemos otra vez la médula espinal, ¿verdad? En cuanto a su parte medular y cortical, ¿verdad? O prácticamente la zona más externa o más interna, o vamos a llamarlo sustancia blanca y sustancia gris, ¿verdad? Se vuelven a dividir en diferentes tipos de fascículos, como vimos hace rato, ¿verdad? Acuérdense primero que de la médula en la zona central o en la sustancia gris tenemos raíces importantes, ¿verdad? Las dorsales que se encuentran hacia arriba, las ventrales que se encuentran hacia la panza, hacia abajo, está en un color naranja, y las intermediolaterales se encuentran más o menos hacia los lados, hacia laterales, ¿verdad? Solamente que en esta zona no está marcado. Y prácticamente en la zona cortical o en la sustancia blanca, que tenemos diferentes fascículos otra vez que salen de estos. Acá menciona algunos como fascículo de Burdach, de Gol, que vamos a ir hablando, ¿verdad? Tenemos más abajo las otras vías que mencionó, que salen de los fascículos como la tectoespinal, rubroespinal, ¿verdad? Y estos vuelve otra vez a seleccionarse con colchete, que menciona que realizan, acá por ejemplo en la corticoespinal y la rubroespinal menciona que realiza movimientos de la parte distal de la extremidad. En cambio la retículo espinal lateral, la vestíbulo espinal y la retículo espinal ventral, como la tectoespinal, realiza movimientos axiales y de la extremidad proximal. Nada más para que tengan como un ejemplo.
Después ya si hablamos del nivel encefálico superior, en la función motora, seguimos con la función motora, ahí vamos a hablar prácticamente de quién, específicamente de la corteza motora, como hablamos anteriormente. Dice que una vez que la información llega, la señal se transmite intracorticalmente o entre la corteza, dentro de ella, ¿verdad? Desde la zona sensorial de la corteza hacia la motora. Acuérdense que teníamos diferentes tipos de corteza. Teníamos la corteza sensorial y la corteza motora. Y en este caso va desde la parte sensitiva, donde yo siento primero, hacia lo que yo quiero realizar. En este caso sería la motora. De cada hemisferio cerebral que controla motoneuronas del lado contrario del cuerpo. Prácticamente nuestro cerebro funciona, digamos, lo que maneja el lado derecho sería lo que corresponde al hemisferio izquierdo y lo que maneja el lado izquierdo corresponde al hemisferio derecho. Se entrecruzan las fibras. Me menciona también que la corteza motora dirige los movimientos voluntarios y determina el orden secuencial, intensidad y otras características que deben activarse o realizarse. Por sí sola, la corteza motora es insuficiente para obtener movimientos ajustados, por lo tanto colaboran otros elementos como los ganglios basales y el cerebelo. Acá me menciona algo similar a lo que hablamos anteriormente en cuanto a la corteza motora, que puede ordenar dos tipos de movimiento. Acá tenemos el movimiento involuntario y los movimientos voluntarios. Los involuntarios son movimientos reflejos que se realizan según la información que aporta la corteza sensorial motora, y los voluntarios son realizados según la información que llega hasta la corteza motora desde la médula espinal, ganglios basales y cerebelo. Movimiento involuntario de la corteza sensorial motora, y los movimientos voluntarios, información que llega hasta la corteza motora de diferentes zonas, médula espinal, ganglio basal y cerebelo. Todas las áreas motoras corticales proyectan sus eferencias a la médula espinal y al tallo encefálico. O sea, de la área motora cortical, o prácticamente la corteza de mi cerebro, las fibras van hacia abajo, o eferente hacia abajo. ¿Hacia dónde en este caso? Médula espinal y tallo encefálico. La corteza motora, acuérdense súper bien, tiene 4 áreas principales. La primera tenemos la corteza motora primaria, la cual es una representación topográfica de las diferentes áreas musculares del cuerpo. La estimulación eléctrica en un área provoca la contracción de un solo tipo de músculo. Área premotora es la organización topográfica similar que la primaria, dice. La mayor parte de las señales nerviosas generadas en esta área comprometen grupos musculares, y la área motora suplementaria se diferencia en su organización topográfica y que se necesitan estímulos más potentes para generar contracciones musculares. Son bilaterales. En cuanto a la corteza motora primaria, dice que es, ¿verdad? Prácticamente afecta a un solo tipo de músculo, ¿verdad? Es bien específico. Podemos hablar específicamente de bíceps braquial, por ejemplo, ¿verdad? A ese tipo de músculo. Más si es que yo estimulo una zona de la corteza motora primaria, solamente ese músculo es el que se excita o se contrae. En cambio, la área premotora dice que es similar a la primaria, pero en este caso comprometen grupos musculares. Grupos musculares generalmente son los músculos que trabajan de manera antagónica. Por ejemplo, uno realiza la contracción mientras otro se relaja, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, la corteza motora primaria, premotora y motora suplementaria, también se le llama motora primaria, premotora y suplementaria. Motora primaria, premotora y suplementaria. Acá menciona, por ejemplo, como la área motora primaria, la que está en el centro, está como un color medio celestito. La área premotora se encuentra de un color amarillito y la suplementaria como un color
verdecito. Después hablamos ya del cerebelo. El cerebelo me menciona que está posterior a los hemisferios cerebrales. Si pueden fijarse en la imagen de la derecha, está de un color celeste. ¿Y cuál es su acción principal? Es actuar como coordinador de movimientos corporales y del mantenimiento del tono muscular en la estación y en el movimiento, o sea, cuando uno está quieto y cuando realizan los movimientos. ¿Ayuda a quién? A la corteza cerebral para planificar el siguiente movimiento muscular secuencial. Dijimos hace rato, ¿verdad?, que la corteza cerebral necesita ayuda de quién a veces, del cerebelo, decíamos uno, y también de quién, de los ganglios basales. También dice que el cerebelo proporciona señales rápidas de excitación para un grupo muscular agonista e inhibición para el grupo muscular antagonista. Ahí mencionamos a los que trabajan igual y los que trabajan de manera diferente. En cuanto a la división funcional, tenemos tres zonas. La zona central, que es de una coloración naranjada en el centro mismo, dice que las funciones cerebelosas de control para los movimientos del eje del cuerpo, cuello, dorso, espalda y cadera. Recibe información propioceptiva, percepción de uno mismo, acuérdense. ¿De quién? De los músculos y las articulaciones. La zona central entonces sirve para el control de los movimientos del eje del cuerpo, lo que está en el centro. Entonces sería cuello, dorso, espalda y cadera. La zona intermedia, ¿verdad?, que sería el que está en medio de un color azulcito con rayas, se relaciona con el control de contracciones musculares de extremidades, lo que se encuentra más hacia afuera, digamos. En este caso serían las manos y pies. Y la zona lateral, que sería de un color naranja, que se encuentran hacia, digamos, hacia arriba, se relaciona con el planteamiento global de los movimientos motores que inmediatamente va a realizar el animal. O sea, prácticamente en general ya sería la zona lateral. En cuanto a los ganglios basales, me menciona que son formaciones nucleares bilaterales, o sea, hay dos, y subcorticales, o sea, que se encuentran por debajo de la corteza, presentes en todos los vertebrados. Ahí en el lado derecho pueden fijarse dónde se encuentran los ganglios basales, que tiene diferentes partes, otra vez que vamos a ir hablando. Dice que se relacionan estrechamente con la corteza cerebral, los núcleos de ayuda cortical, cerebelo, tálamo y tronco encefálico. Y las lesiones en la corteza motora me menciona que provocan parálisis. Las lesiones en el cerebelo y ganglios basales provocan trastornos en la marcha. O sea, súper importante en el caso, por ejemplo, que tengamos una lesión, como vamos a diferenciar así de manera rápida y, digamos, sencilla cuando tenemos una lesión. Obviamente no es así tan sencillo, pero un ejemplo hipotético sería, ya si tenemos una lesión, digamos, a nivel de corteza motora o a nivel de justamente de cerebelo o ganglio basal, justamente, dependiendo de lo que nosotros veamos, podemos determinar eso. Como menciona acá, si tenemos un daño en la corteza motora, podemos llegar a generar parálisis. En cambio, si tenemos una lesión en cerebelo o en algún ganglio basal, podemos tener dificultad en cuanto a la marcha o el movimiento de un animal. ¿Cuál es el papel de los ganglios basales? Inhibe el tono motor y el control de los movimientos lentos. En cuanto a los núcleos de ayuda cortical que mencionamos anteriormente, dice que se encuentran fuera de la corteza motora. Los ganglios basales se encontraban por debajo, o era subcortical, y en este caso se encuentra por fuera. Colaboran con la actividad motora con un mecanismo de urgencia en caso de lesión cortical. O sea, siempre prácticamente el cuerpo trata de compensar diferentes lesiones o supongamos que necesita un plus de energía o un plus de células para poder, digamos, salvaguardar justamente la actividad o funcionalidad de un órgano, algo. Entonces tiene, digamos, un as bajo la manga, por llamarlo así.
Y en este caso, ahora, si tenemos justamente una lesión a nivel cortical, dijimos que puede haber parálisis. Entonces, los núcleos de ayuda, lo dice su nombre, núcleos de ayuda cortical, o sea, la ayuda a la corteza, pueden llegar a colaborar en el caso que yo tenga un tipo de lesión cortical. Los núcleos de ayuda cortical podemos mencionar algunos se llama núcleo rojo mesencefálico, la sustancia nigra, sustancia nigrans o negra, van a encontrar en algunos libros, núcleos del puente y núcleo olivar de la médula oblonga. Y aquí tenemos algunos nada más figurados como el núcleo rojo, que tiene un fascículo que se llama rulo espinal, núcleo vestibular, núcleo reticular, y acá menciona otro que es el fascículo tectoespinal o tubérculo cuadrigémino superior. Nada más como para que tengan una idea. Y acá menciona, ¿verdad? Sería un esquema bien específico de lo que estuvimos hablando hace rato. Los niveles de procesamiento de la información tenemos de abajo para arriba, el inferior, que incluye la médula espinal, el nivel intermedio, que sería la corteza motora y el tronco encefálico. En el nivel superior teníamos los ganglios basales y el cerebelo. Después hablamos ya de las funciones básicas del sistema nervioso. Una de ellas sería la emoción, la cual es un estado afectivo intenso y breve, caracterizado por componentes mentales como cognición, conación y afecto, así como también componentes físicos como taquicardia, sudoración e hipertensión. ¿Quiénes participan en esta función? El hipotálamo y el sistema límbico. ¿Y qué prácticamente es el sistema límbico? Acá en la imagen de la derecha pueden ver que en el sistema límbico incluye varios constituyentes, mejor dicho. Y me menciona que el sistema límbico es el encargado de la olfacción, la conducta alimentaria, y junto con el hipotálamo en los animales rige ¿qué cosa? La conducta sexual, el cólera o enojo, temor y motivación. ¿Y cuáles son las formaciones que componen al sistema límbico? Tenemos el septo, hipocampo, amígdala y la porción cingulada de la corteza. El hipocampo y la amígdala también dice que participan en la formación de la memoria. Otra función básica, dijimos entonces la función básica del sistema nervioso primero era la emoción, después tenemos la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Sería un estado de vigilia que permite al individuo procesar la información con lucidez de acuerdo con una serie de capacidades. Focalización, ¿verdad? O prácticamente centrar la mente en algo, organización, tratar de justamente unificar esas ideas, orientación, percepción, ¿verdad? Tener sentido de algo, darle un sentido a algo, introspección y control intencional. El animal en estado de conciencia o vigilia puede reconocer imágenes mentales y tomar decisiones que rijan su conducta. Si el animal está sano, está consciente, puede reconocer varias cosas. Dice que el estado de conciencia temporalmente ausente en condiciones fisiológicas se lo conoce como ciclo de sueño. Tenemos obviamente dos tipos de pérdida de conciencia. La temporal, ¿verdad? Que se da en determinados lapsos, pero es fisiológico, o sea, prácticamente no es nada grave, no es ningún tipo de patología. En ese caso mencionamos al sueño o al dormir, lo llamamos en este caso ciclo de sueño. Y después ya prácticamente sería algo patológico, que eso ya se va a hablar más adelante. En cuanto a los ciclos de sueño o vigilia, ¿verdad? Podemos clasificar a los animales en dos tipos. Los monofásicos, fásicos de fase, dice que duermen solamente una vez al día. Un ejemplo, nosotros, ¿verdad? Aunque hay algunos que prácticamente podemos clasificarlo como polifásico, pero normalmente, ¿verdad? Dormimos una sola vez al día. Y los animales polifásicos son los animales que duermen varias veces al día por cortos periodos. Ahí, por ejemplo, tendríamos al perro, ¿verdad? Que prácticamente
duerme varias veces al día, ¿verdad? Pero prácticamente es poquito tiempo lo que se pasan descansando, ¿verdad? Tenemos digamos, un intermedio entre los monofásicos y polifásicos, que serían los bovinos y ovinos, en el cual ellos prácticamente están semidormidos o semidespiertos, como lo quieran llamar, ¿verdad? Porque generalmente duermen con los ojos entreabiertos, no cierran completamente los ojos. Generalmente esto se dice que justamente se asocia a los tipos de animales que son, ¿verdad? Justamente porque ellos anteriormente, sus antepasados justamente eran presas de otros animales, entonces se dice que es una conducta prácticamente adquirida de ellos para estar alerta siempre, hasta cuando están durmiendo. Y me menciona que la postura del sueño que adoptan, ¿verdad?, los animales es característica de cada especie, ¿verdad? Y depende también de la temperatura ambiente. Generalmente, obviamente, un animal, si hace demasiado frío, tienden a acurrucarse, ¿verdad? Si hace demasiado calor, tienden a estirarse más, ¿verdad? Depende entre las especies. Y menciona que el sueño en los animales es un instinto, es una conducta congénita en la cual nunca hay desconexión sensorial total del ambiente. Prácticamente estamos en un periodo de semi-inconsciencia. ¿Por qué? Porque generalmente si estamos durmiendo, ¿verdad?, escuchamos, suponele, un ruido súper fuerte ahí, entonces nos despertamos, o sea, no perdemos prácticamente total conexión del exterior. ¿Cómo nosotros podemos valorar el estado de conciencia de un animal? O sea, ¿para qué es súper importante? Justamente para valorar si hay algún trastorno neurológico en mi animal o en mi paciente, y también por el cuidado humanitario del animal, sobre todo en lo que se relaciona al dolor. Se puede medir objetivamente el estado de conciencia por medio de la conducta animal, y el estado de conciencia puede medirse también a través de la actividad eléctrica de determinados órganos. O sea, ¿para qué o por qué me compete a mí valorar o saber en qué condición se encuentra de conciencia mi animal? Para saber si está con algún trastorno neurológico, ¿verdad? Suponele un perrito gatito, ¿verdad?, tuvo una contusión a nivel de la cabecita o a nivel de la columna, ¿verdad? Yo tengo que valorar qué tan atento está el animal al ambiente, ¿verdad? ¿Reacciona o no reacciona? ¿Tiene contracción o dilatación pupilar? ¿Verdad? ¿Reacciona a la luz? ¿No reacciona a la luz? ¿Verdad? ¿Está consciente de lo que pasa alrededor? Si yo le toco la patita, hago, digamos, una prueba que se llama propiocepción, si es que tiene conciencia de esa patita, de esa colita, ¿verdad? Si siente algo, ¿verdad? Y también en cuanto a la humanidad con el animal, ¿verdad?, para justamente valorar el dolor que siente. Es súper importante determinar eso para justamente controlar también el nivel de dolor de un animal. ¿Y cómo vamos a determinar eso? Justamente con la conducta que tiene frente a lo que yo estoy haciendo. Entre las manifestaciones orgánicas tenemos la desconexión sensorial parcial, para cerrar los ojos, tapar las orejas, ¿verdad? Ese es prácticamente algo controlable, ¿verdad? Como yo me puedo desconectar parcialmente de afuera, ¿verdad?, realizando eso. Una disminución de la actividad de la corteza cerebral y el tono muscular, excepto, dice, en el músculo palpebral. Ustedes se pueden dar cuenta en los animales y en las personas también, igual cuando están durmiendo, hay ligeros movimientos palpebrales también, o digamos, de los párpados. Disminución del tono simpático, excepto estímulos para las glándulas sudoríparas. Prácticamente nosotros no estamos realizando ninguna actividad motora, salvo justamente si hace demasiado calor, mis glándulas sudoríparas obviamente se pueden activar. Y aumento del tono parasimpático para el corazón y la pupila. Dice que dentro del tronco encefálico, desde el bulbo, parte un retículo tridimensional de neuronas que se dirige hacia el tálamo, o sea, va hacia arriba. Tronco encefálico es prácticamente lo que se encuentra por debajo del encéfalo o mi cerebrito, ¿verdad? En esa zona tenemos un bulbo, dice. Parte un retículo tridimensional o sale un haz, vamos a llamarlo de manera sencilla, tridimensional, o tiene 3 secciones.
que va hacia el tálamo, ¿verdad? Va hacia arriba. Este sistema lo vamos a llamar formación reticular y de ella emergen impulsos que regulan las funciones vegetativas o prácticamente los involuntarios. El estado de vigilia y el de la motilidad gastrointestinal. Por lo tanto, existe un centro troncoencefálico de la vigilia, o sea, tenemos también un lugar donde prácticamente se regula ¿qué cosa? El grado de vigilia, el ciclo de sueño de los animales y de las personas también, obviamente. Formando parte de la formación reticular se encuentra un sistema activador reticular ascendente. Van a encontrar en algunos libros que se lo denomina SARA. Sistema S, activador A, reticular R y ascendente A. Sistema activador reticular ascendente, que mantiene a la corteza en estado de alerta por medio de descargas eléctricas. Determina los niveles de excitabilidad de las neuronas con las que establece sinapsis o con las que se unen. Dice que la reducción de la actividad del SARA es normal en los casos de sueño y es anormal en los casos de anestesia. Llamamos de cierta forma anormal porque no es algo fisiológico del cuerpo, sino que nosotros lo estamos modificando de acuerdo a nuestras necesidades. Causa diversos grados de sedación, que son estados similares al sueño y al coma. Esto es nada más un recordatorio otra vez lo que hablamos hace rato de la formación reticular, que está constituida por células y fibras nerviosas que se encuentran presentes en gran parte del sistema nervioso como médula espinal, tronco encefálico, el diencéfalo. Nada más para que vuelvan a rememorar. Y acá me menciona también algo importante del SARA, ¿verdad? Que es el sistema activador reticular ascendente. Dice, es una parte del encéfalo encargada de los ciclos de vigilia del sueño que normalmente se deben dar en el humano y en muchas especies animales. Está conformado por conjuntos de neuronas de gran tamaño con una carga eléctrica más alta que las demás células que se disparan de manera cíclica o prácticamente continuamente, ¿verdad? Situados dentro del tallo encefálico o tronco encefálico y va hacia ambos hemisferios cerebrales. Después, otra función del sistema nervioso, tenemos el control visceral. Dice que el regulador de las funciones viscerales es el sistema nervioso autónomo, podemos llamarlo neurovegetativo o visceral. Sistema nervioso autónomo, por sí mismo. Sin número de funciones son reguladas por este sistema, como por ejemplo la actividad cardiovascular. Yo no puedo decir ahora corazón bombea, ahora no bombees, ¿verdad? Es algo autónomo, algo que surge, ¿verdad? Sin la voluntad de uno. El proceso digestivo, la termorregulación, el metabolismo corporal, las secreciones, ya sea exocrinas o endocrinas, entre otros. Súper importante que el control de la actividad del sistema nervioso autónomo se ejerce en forma involuntaria. Y este tiene tres características básicas. ¿Cuáles son? Que se encuentra bajo el control y regulación de los centros superiores. Depende de quién, del jefe de todos, que es el sistema nervioso central, el encéfalo principalmente. Su funcionamiento está regulado sobre la base del arco reflejo, o sea, prácticamente una acción desencadena otra cosa y depende del sistema nervioso periférico. Las etapas secuenciales del funcionamiento autónomo. Acá tenemos algo súper importante, que es la transducción biológica, conducción aferente, integración y coordinación, conducción eferente y neuroefectora. ¿A qué me refiero con esto? Justamente, yo tengo que, como mencionamos en las primeras clases, ¿verdad? Yo tengo un receptor que debe percibir algo, ¿verdad? Ya sea mediante un neurotransmisor o algún tipo de sustancia, ¿verdad? Algún tipo de sinapsis, ¿verdad? Esa señal yo tengo que traducirlo, ¿verdad? Algo que entienda mi computadora central o mi encéfalo. Entonces la transducción biológica, tengo que decodificar esa información que percibí. Después, yo esa sensación, esa percepción lo recibí, qué sé yo, vamos a decir en el dedo gordo del pie.
esa información tiene que ir hacia arriba, tiene que conducirse de manera aferente, o sea, ir hacia arriba. ¿Hasta dónde? Hasta quién justamente va a decodificar lo que yo quiero hacer. ¿Qué va a pasar? En mi computadora central se tienen que integrar y coordinar las informaciones de todos mis receptores que percibieron ese estímulo. Y una vez que yo justamente uní toda la información, ya tengo mi idea central de lo que quiero hacer, voy a enviar ya justamente la respuesta. ¿Mediante qué cosa? Mi conducción eferente, o sea, va hacia abajo, va hasta mi dedo gordo del pie y ahí ocurre la neuroefectora, prácticamente ahí se realiza la acción en sí, ya sea mover el dedo, percibir el dolor, entre otras cosas. Para su funcionamiento, el sistema nervioso autónomo dice que consta por una porción central en la que participan hipotálamo, complejo bulbo protuberancial, que actúan por medio de un mecanismo dual. ¿A qué se refiere con eso? Que uno estimula la actividad de los órganos y otro se opone a ellos, que forman las dos divisiones motoras eferentes que ya hablamos anteriormente, que es el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Uno inhibe al otro. En cuanto a la división central del sistema nervioso autónomo, dijimos ahí que teníamos el hipotálamo y el complejo bulbo protuberancial. Me menciona que la inervación dual de los órganos surge de centros neuronales de localización imprecisa en el hipotálamo, que recibe influencia de otras áreas cerebrales, y aquí tenemos al hipotálamo posterior, en el cual se localizan centros que preparan al animal para respuestas de urgencia, como alarma, estrés, pelea, huida. El hipotálamo anterior, ahí tenemos centros que controlan el reposo, recuperación, la digestión. Si se dan cuenta, son prácticamente antagónicos. Y estábamos hablando de quién, del hipotálamo. Y aquí prácticamente sí se pueden ver en la imagen, vean, sí, específicamente del lado izquierdo, para ver que les marca el hipotálamo, sería como una zona medio virtual que se encuentra por encima de la hipófisis, es un color medio gris oscuro. Y acá ya tenemos otra imagen mucho más clara, ¿verdad? Que es de un color amarillo, le estás mostrando, ¿verdad? La que se encuentra arriba, la que tiene una forma como de pera, es la pituitaria o la hipófisis, no es el hipotálamo. El hipotálamo es solamente la zona que se encuentra arriba. Esta que es una estructura de mayor importancia en la porción central del sistema nervioso autónomo. También acá hablamos de los centros hipotalámicos simpáticos y los parasimpáticos. En cuanto a los simpáticos, estos se ven influenciados por la corteza cerebral, la que se encuentra justamente alrededor del encéfalo. En especial, ¿por quién? La corteza dijimos que se divide en varias zonas, ¿verdad? Dependiendo justamente de las áreas que engloba. La corteza frontal, que se encuentra hacia el frente, como le dice su nombre, y el sistema límbico que ya hablamos anteriormente. Después tenemos los centros hipotalámicos parasimpáticos que reciben mayores informes del tálamo. Y acá les muestro el tálamo. El tálamo es la estructura que se encuentra en el centro, que es de un color medio lila, que prácticamente está englobado por el sistema límbico, ¿verdad? El sistema límbico, acuérdense que tenía varias zonas como el hipocampo, ¿verdad? Que es un color medio azul oscuro, fornix, ¿verdad? Amígdala. Y me menciona que el complejo bulbo protuberancial del tronco encefálico se sitúan centros que controlan ¿qué cosa? Presión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Todos estos centros son afectados por el hipotálamo y en menor medida por el cerebro. Después, en cuanto a la división eferente periférica, dice que las porciones eferentes periféricas, las que salen desde, digamos, los centros superiores hacia los lados, hacia la periferia del sistema nervioso autónomo, conducen los impulsos por fuera del sistema nervioso central y los clasificamos como, dijimos anteriormente, las simpáticas y parasimpáticas. El esquema anatómico básico en el que se asienta el sistema nervioso autónomo eferente es una vía de dos neuronas,
cuya sinapsis es prácticamente la unión entre ya sea dos neuronas o una neurona y un órgano efector. A esa unión se lo llama placa motora, que vamos a hablar más adelante. Me menciona entonces, vuelvo a repetir, que el esquema básico del sistema nervioso autónomo es una vía de dos neuronas, cuya sinapsis o unión se establece en un ganglio nervioso, y por ello a la primera neurona que está dentro del sistema nervioso central se la conoce como preganglionar, o está antes del ganglio, y la que se encuentra por fuera del sistema nervioso central lo llamamos postganglionar. Entonces, la vía de dos neuronas está compuesta por una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. Las acciones simpáticas y parasimpáticas son en general opuestas, ya mencionamos eso. Operan en forma conjunta y sincrónica, determinando que el medio interno se mantenga en rangos normales. Y ahora hablamos del arco reflejo visceral. Dice que el impulso iniciado en los receptores viscerales, las vísceras, ¿verdad?, se transmiten por vías aferentes o van hacia arriba, ¿verdad?, autónomas al sistema nervioso central, integrándose en varios niveles, y se retransmiten mediante vías eferentes a los efectos viscerales, como ya mencionamos anteriormente también en la parte motora, ¿verdad? Tengo un receptor, ¿verdad?, ya sea puede estar afuera, o en este caso vamos a hablar de los receptores viscerales, estamos hablando adentro, ¿verdad?, la parte de las vísceras. Entonces tienen que percibir algo, ¿verdad? Esa percepción va hasta donde se va a procesar o decodificar esa información, va hacia arriba mediante las vías aferentes. En la computadora central o sistema nervioso central justamente se decodifica esa información y posteriormente envía la respuesta. ¿Mediante quién? Las vías eferentes o las que van hacia abajo. ¿Y quién va a realizar? Justamente los efectores viscerales. En este caso, porque estamos hablando, acuérdense, del reflejo visceral. Dice que el trayecto que realiza la energía del impulso nervioso de un estímulo el trayecto que realiza la energía y el impulso nervioso de un estímulo en dos o más neuronas. Y el arco reflejo visceral lo podemos clasificar en simple o complejo. Todas las sinapsis entre neuronas pre- y postganglionares utilizan, ¿qué significa eso? Acetilcolina como neurotransmisor. La acetilcolina es un neurotransmisor preganglionar, o que se encuentra por dentro, ¿verdad?, de ambas divisiones del sistema nervioso autónomo, ya sea simpático o parasimpático, y también de las neuronas postganglionares, pero solamente del parasimpático. Los nervios en cuyas terminaciones se libera acetilcolina se denominan colinérgicos. Estos, a su vez, pueden ser muscarínicos o nicotínicos. La noradrenalina es el neurotransmisor de las neuronas simpáticas postganglionares. Los nervios en los cuales se libera noradrenalina se llaman adrenérgicos. Tanto la acetilcolina como la noradrenalina actúan sobre los diferentes órganos para producir efectos parasimpáticos o simpáticos correspondientes. Bueno, acá ya viene algo diferente de lo que estamos hablando anteriormente. Para que la transmisión entre neuronas se pueda dar, tenemos dos tipos de sinapsis o dos tipos de uniones, ¿verdad?, entre neuronas. Puede ser por simple contacto, ¿verdad?, o sinapsis eléctrica, vamos a llamarle, y la sinapsis química, donde tenemos prácticamente un ligero espacio entre las dos neuronas y la información tiene que ir de alguna forma. ¿Y cómo? Mediante neurotransmisores, o sea, van a ser como pequeñas cartitas que se están tirando de una neurona a otra sin estar pegadas. Estos neurotransmisores, en este caso, ¿verdad?, tenemos diferentes tipos. Tenemos los neurotransmisores colinérgicos y los transmisores adrenérgicos. Los neurotransmisores colinérgicos vamos a llamar a los cuales el neurotransmisor en específico es la acetilcolina. Neurotransmisor colinérgico, acetilcolina. Tenemos dos tipos de neurotransmisor colinérgico, que puede ser muscarínico o nicotínico nuevamente. Y dentro de los neurotransmisores adrenérgicos tenemos a la noradrenalina, que vamos a ir viendo a través de cada uno. Y acá algo súper importante: cómo funciona la neurotransmisión
autonómica postganglionar, específicamente el neurotransmisor y receptor. Me menciona que las fibras nerviosas postganglionares del sistema nervioso autónomo, al alcanzar el órgano efector, se ramifican difusamente y se puede observar varicosidades. Estas varicosidades se encuentran llenas de neurotransmisor y rodeados de muchas mitocondrias que proveerán ATP o adenosín trifosfato o la moneda energética de los diferentes tipos de células para expulsión del neurotransmisor que interactúa con receptores membranales del efector. A nivel postganglionar, la neurotransmisión del sistema nervioso autónomo se puede resumir en las siguientes etapas secuenciales. O sea, la neurotransmisión podemos dividir en diferentes pasos, que son la biosíntesis del neurotransmisor o creación de mi neurotransmisor, almacenamiento del neurotransmisor. Una vez que creo, yo lo guardo para utilizarlo más adelante. Después, si es que yo lo necesito, va a ocurrir la liberación del neurotransmisor. Una vez que liberé mi neurotransmisor, tiene que ejercer la acción, pero tiene que unirse a algo. Entonces ocurre la interacción con los receptores específicos y posteriormente, cuando ya realizó la acción que debería haber hecho, tiene que inactivarse nuevamente el neurotransmisor. Bueno, vamos a imaginarnos, ¿verdad?, una neurona que dijimos que tiene un cuerpo, ¿verdad?, o soma. Del cuerpo salen las dendritas, que son las ramificaciones. Después tiene el axón, ¿verdad?, que es como un cordón largo. Y en la parte final de la neurona tiene como pequeñas ramificaciones otra vez, pero que terminan en pelotitas, ¿verdad? A eso nosotros lo llamamos varicosidades acá en fisiología. Dentro de las varicosidades tengo ¿qué cosa? Ahí tengo pequeñas cápsulas o pequeñas vesículas, dentro de las cuales tengo yo el neurotransmisor, que justamente va a ser de diferentes tipos dependiendo de la acción que se va a realizar. Mencionamos los dos tipos, que son los neurotransmisores adrenérgicos y colinérgicos, ya sea la noradrenalina o ya sea la acetilcolina, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Alrededor de estas vesículas que me contienen mis neurotransmisores, yo tengo mitocondrias. ¿Y las mitocondrias para qué sirven? Justamente para dar la energía a esas vesículas para que se unan a mi membrana y me liberen ese neurotransmisor hacia afuera. Nada más como recordatorio, ahora que tenemos el sistema nervioso periférico central, lo que estábamos hablando, que es del autonómico, que se divide en sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la neurotransmisión, pero específicamente de la noradrenérgica o la que utiliza noradrenalina, de la parte simpática del sistema nervioso. Siempre suelo hacer énfasis en esta zona porque suele salir siempre. Dijimos que teníamos varios pasos. Primeramente era crear el neurotransmisor, guardarlo, liberarlo, interactuando y posteriormente la inactivación del mismo. Entonces, el primer paso de la neurotransmisión noradrenérgica simpática sería la biosíntesis del neurotransmisor. O sea, tengo que crear mi noradrenalina NA. ¿Dónde? En las varicosidades simpáticas. ¿Cómo? Yo capto aminoácidos como tirosina, dopamina y también noradrenalina. Posteriormente que cree este neurotransmisor, tengo que guardarlo, dijimos. Entonces el siguiente paso sería almacenamiento del neurotransmisor. Esta se almacena en las vesículas que están en las varicosidades, que posibilita dos cosas, dice: conservar mi neurotransmisor y generar un gradiente que facilite captación de más noradrenalina. O sea, tener noradrenalina dentro de mis varicosidades hace que se capte mayor cantidad del mismo. Después de que almacené, quiero usar mi neurotransmisor. Entonces ocurre la liberación del neurotransmisor, la cual inicia mediante la despolarización de la varicosidad, que eso vamos a hablar en biofísica, y finaliza con la secreción de la noradrenalina a la hendidura sináptica de la unión neuroefectora. O sea, tengo dos neuronas, dijimos, ¿verdad? La neurona que está más arriba, yo prácticamente, imagínense su botón terminal.
A esto lo vamos a llamar membrana presináptica o antes de la sinapsis. Dijimos que en este tipo de sinapsis las neuronas no están conectadas unas a otras, no están pegaditas. Entonces ese espacio que hay entre ellas vamos a llamarlo espacio o hendidura sináptica. Y la otra neurona que se encuentra por debajo de la primera vamos a llamarlo membrana postsináptica. Entonces, de la membrana presináptica o de mis varicosidades se va a liberar mi neurotransmisor en el espacio, que vamos a llamarlo hendidura o espacio sináptico de mi unión neuroefectora. Después, ¿qué pasa? Tienen que interactuar o tienen que unirse mis neurotransmisores con los receptores específicos de ¿quién? Dijimos que era de mi membrana postsináptica. Este se une a los receptores adrenérgicos porque estamos hablando de noradrenalina, receptor adrenérgico que tenemos de dos tipos, alfa y beta, los cuales tienen otra vez divisiones que son 1, 2 y 3. Posteriormente ya se envió la información, tengo que inactivar justamente mi neurotransmisor. ¿Cómo? Tenemos varias formas. Captación neuronal o reciclado de noradrenalina, o sea, la noradrenalina puede volver otra vez hasta mi varicosidad. Captación extraneuronal hacia otras estructuras no neuronales, o sea, ese mi neurotransmisor puede viajar hacia otras estructuras que no sean neuronas para ejercer cualquier otro tipo de acción. Y la difusión de noradrenalina es cuando ésta se diluye en los líquidos circundantes o lo que están alrededor, se va a diluir hasta desaparecer. Y me menciona que la noradrenalina captada, ya sea intra o extraneuronalmente, se transforma por acción de dos enzimas. O sea, ¿cómo ocurre la biotransformación o la difusión de mi noradrenalina? Se puede degradar por dos enzimas. MAO, que es la monoaminooxidasa mitocondrial, y la COM, que es catecol o metiltransferasa, que se encuentra en mi citoplasma. Después tenemos otro que sería la neurotransmisión, pero sería la postganglionar colinérgica. También tenemos los mismos pasos, que es la biosíntesis, almacenamiento, liberación, interacción e inactivación, pero varía en cuanto a los componentes. En cuanto a la biosíntesis de acetilcolina, tenemos justamente ¿qué cosa? Involucra una enzima que lo llamamos CAT, que es colina acetiltransferasa, que va a promover la formación de acetilcolina a partir de otra sustancia que es la acetilcoenzima A y colina, que se unen de manera reversible. O sea, esta enzima va a hacer ¿qué cosa? Que se transforme mi acetilcolina A más colina a acetilcolina. Posteriormente, cuando cree mi acetilcolina, ¿qué pasa? Tengo que almacenarlo. ¿Y dónde se va a almacenar? En las varicosidades justamente de mi neurona. La liberación, en este caso, a diferencia de la colinérgica, que era a través de ATP, en este caso se da por exocitosis y va a depender del calcio. No depende del ATP, depende del calcio. Posteriormente se liberó mi neurotransmisor y tiene que interaccionar con mi receptor. La acetilcolina se une a los receptores colinérgicos, pero en este caso serían muscarínicos, porque teníamos de dos tipos, muscarínicos y nicotínicos. Serían en este caso los muscarínicos ubicados en mi membrana celular efectora. Y me menciona que hasta el día de hoy tenemos 5 tipos de receptores colinérgicos muscarínicos, M1, M2, M3, M4, M5, pero solamente 3 son, digamos, importantes en cuanto a la parte farmacológica, o sea, M1, M2 y M3. Los muscarínicos 1 se localizan en los ganglios autonómicos del parasimpático sobre órganos efectores. Los muscarínicos 2 en tejido cardíaco, músculos lisos y terminaciones presinápticas, y los muscarínicos 3 y 4 se distribuyen en musculatura lisa, glándulas salivares y lagrimales. También tenemos otro tipo de receptores, como mencioné hace rato, los colinérgicos o colinorreceptores llamados nicotínicos. Estos son receptores colinérgicos que se encuentran en la unión ganglionar simpática y parasimpática. Después de eso, tenemos la inactivación,
Pero en este caso, a diferencia de la noradrenérgica, tenemos solamente por la acción de una enzima, en la otra teníamos dos. En este caso la enzima es la acetilcolinesterasa. ¿Qué pasa? Los esteres de colina se van a degradar otra vez. O sea, teníamos la acetilcolina, viene una enzima llamada acetilcolinesterasa que me va a desdoblar a ester de colina, el cual se vuelve a degradar por otra enzima que se llama butiriltransferasa o pseudocolinesterasa, que está localizado fundamentalmente en hígado y plasma. En cuanto al tono simpático y parasimpático, me menciona que están activos continuamente, o sea, siempre está uno realizando la acción contraria al otro, o sea, si uno me permite la contracción de mi pupila, otro permite la dilatación de la misma, obviamente dependiendo de las intensidades de luz. Y las tasas basales de secreción se conocen como tono, ya sea simpático o parasimpático. El valor del tono es que permite que un único sistema aumente o disminuya la actividad de un órgano estimulado. La relación de la médula suprarrenal con el sistema nervioso autónomo. La médula suprarrenal. Bueno, ¿qué sería la médula suprarrenal? Nosotros tenemos el riñoncito y encima tenemos una estructura que se llama glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene también otra vez se divide, digamos, en dos estructuras, una corteza y una médula. Y en este caso la médula o lo que está adentro del caracú de mi glándula suprarrenal es súper importante porque está constituida por células llamadas cromafines o feocromocitos que sintetizan ¿qué cosa? Catecolaminas, pero bajo influencia tónica o del tono del sistema nervioso autónomo simpático. La médula suprarrenal y el sistema simpático forman una unidad anatomofisiológica denominado sistema simpatoadrenal. La inervación de la médula suprarrenal proviene de tractos originados de la protuberancia, bulbo e hipotálamo que hacen sinapsis o prácticamente se conectan con neuronas del asta, volvemos otra vez a la médula, acuérdense, intermedio lateral que está más o menos hacia el centro y hacia los lados, y la médula y cuyos axones se proyectan a la médula suprarrenal formando fibras simpáticas, ya sea las preganglionales colinérgicas, que generan liberación de catecolaminas. La adrenalina y noradrenalina secretadas por la médula suprarrenal o por los terminales simpáticos postganglionares son liberados en respuesta a impulsos regulatorios provenientes del sistema nervioso central, como en los casos de estrés. Adrenalina y noradrenalina son prácticamente hormonas que se secretan ya sea mediante un susto, ¿verdad? Mediante una alegría muy intensa, ¿verdad? Son hormonas que se secretan en cuadros de estrés. 80% de secreción de la médula suprarrenal es adrenalina y un 20% sería noradrenalina. En cuanto a las diferencias entre los efectos de la adrenalina y noradrenalina, dice que la mayor afinidad de la adrenalina a los receptores adrenérgicos beta, porque dijimos que teníamos alfa y beta, se evidencia mediante tres situaciones. La adrenalina tiene mayor poder de estimulación sobre el corazón. Ahí tenemos los receptores adrenérgicos beta 1, la cual aumenta la contracción o contractibilidad del miocardio, que es el músculo cardíaco. Mio viene de músculo. Después que la adrenalina actúa débilmente sobre los vasos sanguíneos musculares, produciendo constricción o contracción, es mucho más potente que la noradrenalina. Y la adrenalina es 5 a 10 veces más potente que la noradrenalina sobre el metabolismo del tejido o tisular, pudiendo aumentar la tasa metabólica en un 100%. En cuanto a los mecanismos de doble estimulación simpática, cuando se produce la activación generalizada del sistema nervioso simpático, se produce doble estimulación de los efectores. ¿Mediante quién? Por medio de terminaciones simpáticas postganglionares sobre los diferentes órganos, que sería un tipo de estimulación directa,
o por la estimulación de la médula suprarrenal, que sería un tipo de estimulación indirecta. ¿Para qué ocurre justamente esta doble estimulación? Brinda seguridad, o sea que la acción se va a realizar sí o sí mediante estos dos tipos de estímulo. En cuanto a la descarga masiva del simpático, que podemos llamarlo como respuesta de alarma o estrés, dice, el susto dolor intenso que pasa, los centros nerviosos superiores, especialmente hipotálamo, se activan, dando la reacción de alarma o estrés. Los centros hipotalámicos activados producen señales de orden para que el sistema simpático descargue, y ello alcanza todas las terminaciones o terminales postganglionares y la médula suprarrenal. O sea, recibe una orden de quién. O sea, tenemos una respuesta de alarma o estrés, ya sea me asusté o me alegré demasiado o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En el hipotálamo, específicamente los centros hipotalámicos, envía una señal para que mi sistema simpático envíe otra vez una información ¿a quién? A la médula suprarrenal, que es donde yo tengo qué cosa. Decíamos que un 80% me liberaba adrenalina y un 20% noradrenalina. La respuesta del cuerpo a esta descarga masiva, o sea, ¿cuál va a ser la respuesta o cuál va a ser, digamos, los efectos que va a tener el cuerpo mediante la descarga de adrenalina y noradrenalina? Vamos a tener una presión arterial elevada. Mientras mayor cantidad de adrenalina aumenta la presión arterial. El flujo sanguíneo elevado a los músculos activos con disminución simultánea órganos como tubo digestivo, riñones, aumento de tasa metabólica y la concentración sanguínea de glucosa, aumento de actividad mental. O sea, ¿para qué sirve justamente la adrenalina? ¿Verdad? Me envía justamente mayor aporte, ya sea sanguíneo o energético, a los órganos justamente de mayor necesidad en ese momento. ¿Qué pasa cuando yo me asusto? Viene un motochorro, ¿verdad? Un ejemplo literal, ¿verdad? Viene un motochorro, me asusto yo, ¿qué pasa? Automáticamente se empieza a liberar adrenalina y noradrenalina. ¿Qué pasa? Aumenta mi presión arterial, aumenta mis palpitaciones. ¿Y qué pasa? El flujo sanguíneo va desde los órganos más importantes, que son riñón, tubo digestivo, entre otros, hígado, hasta quién, hasta mis músculos. ¿Por qué? Y me obligan a qué? A correr. Eso hace la adrenalina y la noradrenalina. Y también dice aumento de la actividad mental, me hace pensar más rápido que lo que yo voy a hacer. La suma de estos efectos permite ¿qué cosa? Actividad física más vigorosa, pero dura mientras haya catecolaminas circulantes. Terminó mi adrenalina y terminó justamente el aporte, ya sea sanguíneo, energético, a mis determinados músculos, ¿verdad? Terminó la presión arterial elevada y yo ya me calmo. ¿Y cuáles son las diferencias entre el sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático? O sea que el sistema nervioso autónomo se activa con bajas frecuencias de estímulo. Un solo estímulo por segundo es suficiente para mantener su efecto simpático-parasimpático. La activación completa se produce cuando las fibras nerviosas envían información de 10 a 20 impulsos por segundo. El cambio del sistema nervioso somático requiere más altos niveles de descarga, entre 50 a 500 impulsos por segundo. Y acá tenemos unos ejemplos, los efectos autonómicos, por ejemplo, la pupila. La estimulación simpática hace que se dilate, la parasimpática que se constriña. El miocardio, el simpático que aumente la frecuencia, el parasimpático que disminuye la frecuencia, y así va. En cuanto a la fisiología del sistema somatosensorial y de los órganos de los sentidos, tenemos, dice que se sustentan sobre una unidad básica, estructural y funcional que lo vamos a llamar arco reflejo. Reacciones simples, involuntarias y estereotipadas a estimulación periférica. Tenemos estos elementos que constituyen mi arco reflejo, que son el órgano sensitivo o receptor, una neurona sensitiva aferente, una o más sinapsis en una estación integradora, una neurona eferente motora y un órgano efector. Bueno, el ejemplo sería
la velita con fuego y el dedito encima, ¿verdad? Yo en ese dedito, ¿qué tengo? Tengo un receptor, ya sea del calor o del dolor, ¿verdad? Está encima del fuego. Eso percibe justamente esa sensación, ya sea de dolor o calor. Esa información recibida por el receptor tiene que ir hacia arriba, ¿verdad? Que es quien va a decodificar esa información y quien va a enviar la información desde el dedito hasta el encéfalo. Una neurona que va a ser sensitiva aferente. Dependiendo, obviamente, si es muy largo el trayecto que tiene que llegar, puede haber uno más sinapsis o uniones con otra neurona. Por eso decimos uno más sinapsis en una estación integradora. Una vez que se decodificó toda la información, ya sé la respuesta que tengo que realizar, entonces esa información baja desde el encéfalo hacia mi dedito mediante una neurona eferente motora. Y prácticamente en el dedito ya yo tengo mi órgano efector o mis músculos en este caso que van a hacer justamente el efecto de retirada del dedo. ¿Cuáles son las características del reflejo? No volitivo, iterativo y monótono. O sea, no depende de mi voluntad. Siempre se repite la misma acción en determinados momentos. Y en cuanto a los mamíferos, dice que la conexión entre neuronas aferente sensitiva y eferente motora se encuentra en la médula espinal para reflejos simples y en el tronco encefálico para reflejos complicados. Tenemos diferentes tipos de reflejo según la cantidad de sinapsis que involucre. Tenemos el monosináptico y el polisináptico. El monosináptico, tenemos un ejemplo que es el reflejo rotuliano, que tiene la imagen de la derecha hacia arriba. Prácticamente tenemos una neurona aferente y una neurona eferente, no hay mucho de qué hablar. Y el polisináptico, en cambio, están, dice, asociados a un estímulo nocivo o doloroso sobre una extremidad, provocando ¿qué cosa? Contracción de músculos flexores y relajación de extensores, conduciendo a retirada del miembro afectado y extensión de extremidad opuesta. A esto lo llamamos respuesta extensora cruzada. Un ejemplo, justamente el que tienen también del lado derecho, por hacia la zona inferior, tiene una persona que pisa un vidrio en este caso. ¿Qué pasa? Pisó el vidrio y ¿qué va a pasar? Se contraen los flexores, ¿verdad?, de la pierna donde yo estoy sintiendo dolor y se va a, ¿qué cosa? Extender el músculo de la otra pierna. Y eso va a hacer que retire, ¿verdad? La extremidad contraria se va a tener los extensores y del otro lado, ¿verdad?, el que siente dolor se va a contraer mediante los músculos flexores. O sea, las dos piernitas están trabajando en este caso. Y si ven prácticamente las neuronas, tenemos varias, ¿verdad? Tenemos las eferentes y las aferentes, pero en combinación justamente del lado derecho y lado izquierdo del cuerpo. Según su origen, tenemos el somático y el vegetativo. El somático es sobre un músculo esquelético y el vegetativo ya sea sobre el músculo cardíaco, liso o glándulas. Según el sitio donde se procesa, tenemos los reflejos medulares, troncoencefálicos y corticales, y según el momento en que aparecen tenemos los innatos o congénitos como el reflejo de la succión, los adquiridos o aprendidos, los alimenticios, por ejemplo. Y en cuanto a los mecanismos sensitivos o somestésicos, dice que la entrada de información al sistema nervioso central ocurre a través de transducción de diferentes formas de energía, interna como externa, codificada en impulsos nerviosos que son leídos por el sistema nervioso central. O sea, la entrada a mi sistema nervioso central o hasta mi computadora central es a través de transducción o de codificación de diferentes formas de energía que se van a captar mediante mis receptores, que se encuentran en varias zonas de mi cuerpo. La información recibida sirve para que, justamente lo que mencionábamos ya varias veces, para que el sistema nervioso central procese y produzca una acción. A esto lo llamamos información aferente. Las actividades aferentes tienen características inherentes a su funcionamiento.
tenemos ahí el plan de organización, campo receptivo, sensibilidad selectiva, adaptación, codificación, especificidad, procesamiento distribuido y control descendente que vamos a hablar. En cuanto al primero, que es el plan de organización, me dice que es la actividad aferente, se transmite a nervios hacia las raíces dorsales de los nervios espinales o hacia los núcleos de nervios craneales del tallo cerebral. Incluye una vía trisináptica, volvemos a mencionar lo que hablábamos anteriormente, encargada de las sensaciones conscientes. ¿Por qué digo o por qué hablo de una vía trisináptica? O sea, vuelvo a repetir, la actividad aferente, o sea, va desde abajo hacia arriba, se transmite hacia raíces dorsales o núcleos craneales. ¿Cómo? Mediante 3 tipos de sinapsis o mediante 3 neuronas. Por eso menciona vía trisináptica. ¿Qué son? La primera neurona va a estar en el ganglio sensitivo de la fibra nerviosa. Vamos a llamarlo raíz dorsal o ganglio craneal. Y esta va a enviar sus fibras ¿a quién? A una segunda neurona que va a estar dentro de la médula espinal o dentro del tallo cerebral, que va a proyectar nuevamente sus fibras ¿a quién? A una tercera neurona que ya va a estar más arriba, que es el tálamo, y a su vez proyecta fibras hacia la corteza sensitiva que se encuentra más hacia la periferia. Después hablamos también del campo receptivo. ¿Y qué es el campo receptivo? Dice que es el área corporal a partir del cual se estimula una respuesta. La sensibilidad selectiva se manifiesta en umbrales, especialmente pequeños para la activación de cada tipo de receptor. La mayoría puede responder a varios estímulos, pero los umbrales son mayores. Fisiológicamente se puede tener receptores de 2 tipos, exteroceptores e interoceptores. Bueno, ¿a qué me refiero con sensibilidad selectiva? ¿Cómo mi cuerpo sabe que, supone, le toco un clavo, pero despacito? ¿Y cómo sabe cuando el clavo me atraviesa y me duele? ¿Cómo hace esa diferencia entre de doler y no doler? Justamente mediante los umbrales. Hay umbrales o hay lo mínimo y lo máximo que tiene que sentir mi receptor para ya sea producir dolor, sentir frío, sentir calor. Depende de los umbrales. Adaptación, dice. Los receptores pueden adaptarse rápido o lentamente a los estímulos. ¿Y cuál es la ventaja? Que responden con rapidez a estímulos cambiantes. Y la lenta es útil para mantener informado al sistema nervioso central. Después hablamos de la codificación. Si todas las modalidades sensitivas se convierten en impulsos nerviosos, ¿cómo sabe el sistema nervioso cuál es la modalidad sensorial original? Lo que siempre dijimos, ¿verdad? Siempre dijimos, ¿verdad?, que cualquier tipo de percepción, ya sea de calor, dolor, temperatura, entre otras cosas, si todo se recibe con receptores y esto va a viajar a través de impulsos eléctricos o se va a transmitir o transformar en un tipo de señal eléctrica, ¿cómo va a saber el sistema nervioso de que es dolor, es frío, ¿verdad?, entre otras cosas? Porque dice que cada modalidad sensorial tiene sus propias vías o circuitos, tanto en la médula espinal como en el cerebro. O sea, si es para el dolor, tiene una vía para percibirse. Si es para el frío, tiene una vía. Si es para el calor, tiene otra vía. ¿Y qué es lo que se decodifica? La intensidad del estímulo y la frecuencia. O sea, como mencionamos anteriormente, ¿cómo va a distinguir mi cuerpo entre si me duele o no me duele? Por la intensidad del estímulo. Si el estímulo es débil, entonces no siento dolor, siento presión. Si es más intenso, ahí empiezo a sentir dolor. Y la frecuencia de descarga de mis receptores. En cuanto a la especificidad de la modalidad, dice que el tipo de sensación a la que responde un animal, ya sea vista, sonido, tacto, temperatura, y para cada modalidad sensitiva existen receptores sensitivos. Como mencionamos, hay receptores para el dolor, hay receptores para el calor, para la presión, diferentes, hay un montón. En cuanto al procesamiento distribuido, las sensaciones conscientes se procesan en la neocorteza, pero gran parte de la sensibilidad de los animales se efectúa de manera subconsciente en el tálamo y en la médula espinal.
Prácticamente todas las sensaciones conscientes entonces ocurren en la neocorteza, pero la gran parte subconscientemente se procesa en el tálamo y en la médula espinal. Pues dijimos que depende también del tipo de actividad o el tipo de sensación, si es simple o compleja, en dónde se va a procesar o quién le va a ayudar a procesar. En cuanto al control descendente de aferentes espinales, dice que se refiere a la capacidad de los niveles superiores para facilitar o inhibir la descarga de neuronas sensitivas de la médula espinal. O sea, ya en cuanto a la capacidad del sistema nervioso central de enviar ya esa información decodificada de lo que quiero hacer, va a depender justamente de la integración de los nervios que tengo ahí, para justamente dar una respuesta factible o prácticamente no producir ningún tipo de respuesta. En cuanto a los sistemas sensitivos somáticos, las sensaciones somáticas son las que provienen del cuerpo o soma del animal. Soma significa cuerpo. Y por conveniencia didáctica son diferentes de las sensaciones especiales. Sentidos somáticos engloban un conjunto de modalidades sensoriales muy diferentes entre sí, pero una característica común, en que los receptores que median este tipo de sensibilidad no están agrupados en órganos de los sentidos, sino que se encuentran distribuidos en todo el cuerpo. Los tipos de sensibilidad somática, según el estímulo recepcionado, tenemos, por ejemplo, el sentido mecanoreceptivo, detecta movimientos mecánicos de algunos tejidos corporales, movimiento mecánico. Vuelvo a repetir porque no sé si quedó bien claro. Acá menciona en cuanto a los sistemas sensitivos somáticos, ¿verdad? Generalmente nosotros asociamos, ¿verdad? Las percepciones o las sensaciones mediante, qué sé yo, vista, oído, tacto. Y cuando hablamos de sistemas sensitivos somáticos no estoy hablando prácticamente de los órganos de los sentidos solamente, sino que prácticamente tengo receptores para diferentes tipos de sensibilidad, ya sea dolor, como mencioné otra vez, dolor, temperatura, entre otras cosas, en todos los lugares del cuerpo. Y estos tipos de sensibilidad, según el estímulo, lo puedo clasificar en sentido mecanoreceptivo, algo mecánico, un movimiento en tejido corporal; termorreceptivo, detecta cambios de temperatura; nociceptivo, detecta estímulos nocivos, por ejemplo. Después, según el tipo de localización, puede ser sensibilidad somática superficial, los que se encuentran en piel y mucosas; la sensibilidad somática profunda, que los receptores se encuentran en los músculos, tendones, articulaciones, se llama también propiocepción, vuelvo a repetir; y la sensibilidad visceral, que se encuentra en las vísceras tóraco-abdominales. Primeramente vamos a hablar de la mecanorecepción, la cual es una modalidad sensorial encargada de detectar estímulos mecánicos no lesivos. No es igual que nociceptor. Mecanoceptor mide solamente estímulos mecánicos, pero sin crear lesión, y el procesamiento central de tales señales. Tenemos 4 cualidades de mecanorecepción: presión al tacto, vibración y cosquilleo. Eso solamente es lo que detecta los mecanoreceptores: presión, vibración y cosquilleo. La mecanorecepción cutánea o superficial, tenemos la de adaptación lenta, rápida y las del folículo piloso. Las lentas dice que las terminaciones nerviosas libres distribuidas en toda la superficie corporal son sensibles a compresión vertical. Vertical significa presión, no a deformación lateral, o sea, no a estirar. Localizan señales de tacto y textura. Los mecanoreceptores de adaptación rápida tienen también terminaciones libres y se distribuyen en la piel glabra, o sea, las que no tienen pelos. Sensible a estímulos rápidamente cambiantes como desplazamiento, como un objeto abrasivo. Por eso duele más, por ejemplo, cuando me lesiono la palma de la mano a cuando me lesiono o me raspo la parte, digamos, dorsal del brazo. Los mecanoreceptores del folículo piloso se excitan ante cualquier movimiento del pelo. Acá, por ejemplo, tenemos algunos mecanoreceptores, como por ejemplo los corpúsculos de Pacini. ¿Qué hacen? Ellos perciben presión y deformación de la piel. Por ejemplo, los corpúsculos de Meissner, tacto fino; los corpúsculos de Krauss,
son sensibles al frío y así va. En cuanto a la mecanorrecepción profunda, está dada por 3 tipos de receptores. Tenemos los musculares o usos musculares, los tendinosos de Golgi y los de las cápsulas articulares. Agrupa un denominado sentido muscular que engloba la información sensitiva de propiocepción. Mecanorrecepción profunda, acuérdense, propiocepción incluye entonces músculo, tendón, articulación. Cuanto más rápidos y complejos son los movimientos del animal, más necesaria es la información sensorial para ayudar para controlar la postura y las secuencias de movimientos. Ahí tenemos entonces los usos musculares, los órganos tendinosos de Golgi y los receptores articulares. Los usos musculares son fibras musculares modificadas de aspecto fusiforme o en forma de hoja, que los extremos son más finos y el centro más ensanchado, que emiten señales que informan en todo momento sobre la longitud de cada músculo. Los órganos tendinosos de Golgi son terminaciones nerviosas distribuidas en serie entre las fibras del tendón del extremo del músculo y son sensibles al estiramiento muscular, pero informan el grado de tensión al que es sometido. Los receptores articulares son sensibles a la posición de los huesos que componen la articulación como resultado del movimiento del animal. Después tenemos la termorrecepción, que es la sensación somática dada por la activación de receptores de 2 tipos, del calor y frío o crioceptores. La termorrecepción entonces incluye a 2 tipos de receptores, los receptores del calor y los del frío, que llamamos también crioceptores. Los termorreceptores son terminaciones nerviosas libres distribuidas en piel y en las regiones de aberturas naturales. Dependiendo de la zona del cuerpo considerada y la especie animal, predomina más un tipo que del otro. Estímulo adecuado o excitante específico de la sensibilidad térmica no es la temperatura por sí misma, sino la diferencia de temperatura. El estímulo no es, vuelvo a repetir, la sensibilidad térmica, o sea, no es la temperatura en sí misma, sino la diferencia de temperatura, ¿verdad? Vamos a suponer una persona que tiene fiebre y una persona con temperatura normal, ¿verdad? Toca una estructura fresca dentro de todo. Para la persona que tiene temperatura normal, bueno, ¿verdad? Es un poco fresco, ¿verdad? No le molesta. En cambio, una persona que tiene fiebre toca una estructura que se encuentra con una temperatura bastante fresca, entonces ¿qué va a pasar? Le va a asustar. ¿Por qué? Porque no depende de la temperatura del objeto, sino de la diferencia de temperatura que hay entre un cuerpo y otro. El umbral de excitación de los termorreceptores depende de la localización del estímulo, de la extensión de la superficie estimulada y la velocidad de variación de la temperatura. Entonces depende de dónde yo tengo o dónde yo siento el estímulo. Es diferente tocar, por ejemplo, una barra de hielo con la mano que ponerse la barra de hielo en la espalda, porque justamente los termorreceptores son más sensibles de un lado a otro por la cantidad de receptores que hay y por la extensión de la superficie. No es lo mismo tocar con un dedito una barra de hielo, ¿verdad?, que agarrarlo con toda la mano. Como las demás sensaciones somatoviscerales, tacto, presión, dolor, las sensaciones de termorrecepción alcanzan la médula espinal mediante las raíces dorsales o el tronco encefálico, que están en cabeza y cuello. Desde allí son conducidas al tálamo y de ahí otra vez a la corteza sensorial. Entonces prácticamente las sensaciones que percibo, las somatoviscerales, ya sea del cuerpo, somato, el cuerpo, músculo, y visceral, la parte justamente de las vísceras, van hasta donde, médula espinal primero, después va a quién, al tronco encefálico y después de ahí va al tálamo y del tálamo a la corteza sensorial. La nocicepción, si viene de dolor, es un mecanismo protector del cuerpo que se produce siempre que un tejido es lesionado y obliga al animal a reaccionar en forma refleja para suprimir el estímulo doloroso. Generalmente yo me corto y automáticamente con la otra mano hago presión sobre donde estoy sintiendo dolor. Los nociceptores son terminaciones nerviosas libres capaces de diferenciar de manera efectiva y fiable a través de señales que envía al sistema nervioso autónomo los estímulos lesivos de aquellos inocuos. Distribuidos en piel, periósteo sería prácticamente la capa más externa del hueso,
las paredes arteriales, las superficies articulares, entre otros. ¿Cuáles son los estímulos capaces de activar los nociceptores? También los mecánicos. Tensión mecánica excesiva o daño mecánico tisular, ahí los mencionamos como nociceptores mecanosensibles. Si por ejemplo yo estoy sintiendo una presión demasiado fuerte sobre el brazo, sobre la pierna, ¿verdad? Prácticamente se va a traducir en dolor. Térmicos, extremos de frío o calor también. Si siento demasiado calor o me estoy quemando, me duele también. Y si siento demasiado frío, me está quemando y me duele también. Y los químicos, las sustancias químicas liberadas por tejidos lesionados o ya sea por químicos exógenos, también me activan nociceptores, pero a esto lo llamamos quimiosensibles. En cuanto a los tipos de dolor, características de las fibras que lo conducen, tenemos por ejemplo dolor agudo, intenso, rápido o eléctrico, se lo denomina así, que es originado en la piel, pero es conducido por los nervios periféricos a través de fibras mielinizadas alfa y delta, que se introducen a la médula espinal por raíces dorsales sensitivas. El dolor quemante, sordo, terebrante, nauseoso, lento, crónico, es cuando hay destrucción tisular. Puede originarse en la piel o tejidos profundos, conducido por fibras de tipo C amielínicas, que se introducen en la médula espinal por raíces dorsales. Dolor agudo, intenso, rápido, eléctrico es en piel. Y el dolor quemante, sordo, terebrante, nauseoso o lento es también en piel, pero también en tejidos profundos. Después hablamos de un tipo especial que es el dolor referido, que es la sensación de dolor que se origina en una víscera, pero es irradiado, percibido o referido a una estructura somática cercana o distante de la víscera en cuestión. Puede causar dolor referido el visceral y el profundo, pero no el superficial. Puede explicarse teniendo en cuenta que al penetrar en la médula espinal, las fibras procedentes de la víscera lesionada pueden hacer sinapsis o pueden tener contacto con fibras periféricas cutáneas. Por ello, la percepción de dolor en la corteza se interpreta como dolor en la zona cutánea involucrada. Por ejemplo, me duele a mí demasiado el estómago, ¿verdad? O a veces, por ejemplo, en algunas personas duele la vesícula, ¿verdad? Por tener piedras, arenilla, entre otras cosas. ¿Y qué pasa? Siente como que le duele el estómago, siente como que le duele la vejiga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dolor se irradia o va hacia las vísceras, no es muy específico en la parte visceral. Y justamente esa información de las vísceras va hasta la médula espinal y ahí puede tener contacto con justamente nervios o neuronas que prácticamente inervan la zona cutánea en donde yo estoy sintiendo dolor, la zona de la piel en la que yo estoy sintiendo dolor, pero obviamente el dolor se encuentra más adentro. Después tengo dolor visceral. Dice que las partes más sensibles de las vísceras que producen dolor son los revestimientos peritoneales, o sea, el peritoneo es el que duele por distensión generalmente. La distensión grave de las vísceras y contracciones fuertes causan dolor. El dolor visceral es conducido por fibras autonómicas hacia la médula espinal, no puede ser localizado debido a poca cantidad de receptores de dolor en estas estructuras y se acompaña con síntomas autonómicos como hipotensión o baja tensión, digamos, o baja presión arterial, venosa, sudoración, náuseas o vómitos. Los receptores del dolor en las vísceras huecas son sensibles a la distensión y el dolor que desencadenan se caracterizan por subir y bajar, eso lo denominamos cólico. Dolor visceral, entonces por ejemplo cuando te duele la panza, o como dije anteriormente también puede doler el apéndice, ¿verdad? Generalmente la sensación de dolor es en general, es en toda la cavidad abdominal, ¿verdad? Y lo que más duele a veces es la distensión, por ejemplo, cuando hay muchos gases, se come demasiado, ¿verdad? A veces esa excesiva tensión que se tiene justamente en el peritoneo es lo que causa dolor. Después, la percepción e interpretación del dolor dice que puede realizarse incluso en ausencia de la corteza sensitiva, ya que es función de niveles inferiores de integración nerviosa. O sea, si yo no tengo corteza sensitiva, igual yo puedo percibir el dolor. ¿Por qué? Porque sería un tipo de sensación
simple, vamos a llamarlo, la cual se procesa a nivel espinal y troncoencefálico nada más. La función de la corteza sensitiva sí es la interpretación de ese dolor, exacta y significante. O sea, yo puedo igual sentir dolor, pero al no tener corteza sensitiva no voy a poder interpretar dónde mismo es lo que me duele. Las vías de conducción del dolor lento se ramifican en el encéfalo, por ello el individuo lo interpreta como me duele, pero no sé dónde. Las vías que conducen el dolor agudo tienen distribución precisa y por ello es de fácil localización. Después hablamos de la sensibilización de nociceptores o receptores de dolor, que tienen la capacidad única de aumentar la intensidad de la respuesta, disminuir el umbral de activación y algunas veces comenzar a descargar espontáneamente. La sensibilización es responsable de la hiperalgesia, demasiado algesia, dolor, sentir demasiado dolor, caracterizado por aumento de la percepción y sensibilidad del dolor. Hay algunos pacientes, ya sea animales o personas, que por ejemplo tuvieron algún tipo de meningitis o inflamación de las meninges o la capa que prácticamente envuelve al cerebro y médula espinal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente estos pacientes quedan con hiperalgesia, porque justamente esos nociceptores, ¿verdad? Por la presión que estaban sintiendo, por la inflamación que estaban sintiendo justamente durante la meningitis, generalmente ya quedan hipersensibilizados, ¿verdad? Por justamente esa estimulación excesiva. Y posteriormente, obviamente, una vez después ya sanados, entre comillas, quedan igual con ciertas secuelas, sienten ya demasiado dolor ante cualquier cosa. En cuanto a la analgesia endógena, dice que el organismo animal cuenta con dos sistemas analgésicos endógenos que pueden ser activados por estrés agudo, actividad física, actividad sexual, acupuntura, pero generalmente el activador más potente es el dolor. En cuanto a los sistemas analgésicos endógenos, tenemos por ejemplo los opioides endógenos, ahí menciono algunos como las endorfinas, encefalinas y dinorfinas, también algunos analgésicos endógenos pero no opioides, y dice que la sustancia mediadora de secreción de analgésicos endógenos en ciertas áreas nerviosas es la serotonina. Van a escuchar hablar mucho de la serotonina. En cuanto a las vías del dolor, los estímulos dolorosos producen impulsos en 4 sistemas ascendentes principales: tracto espinotalámico, vías espinoreticulares, vías propioespinales y núcleo sensitivo trigémino. Desde estos lugares la información llega al tálamo y desde allí a la corteza sensitiva. En cuanto a la teoría de control de compuerta del dolor, en 1965, estos dos personajes me mencionan que antes que un animal perciba estímulos nociceptivos como dolor, las ráfagas de impulsos deben llegar al cerebro y la médula espinal. Es un punto clave para relevo a partir del cual el estímulo nociceptivo se interrumpe o se propaga hacia el cerebro. O sea, para que un animal llegue a sentir dolor, primeramente ese impulso que percibe tiene que llegar a médula espinal y cerebro. O si no llega a esos lugares, se dice que se puede interrumpir. La supresión de las descargas nociceptivas se logra por generación de descargas de impulsos provenientes de unidades mecanorreceptoras aferentes. ¿Cómo yo puedo traducir en español lo que acabé de decir, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo inhibir, por ejemplo, la sensación de dolor en alguna región? Es justamente el reflejo que nosotros tenemos. Supongamos me corto, como muestra ahí en la imagen, una zona del brazo. Automáticamente, ¿qué pasa? Se activan los nociceptores, ¿verdad? Que son del dolor. Con la otra mano, ¿qué pasa? Yo estoy apretando súper fuerte la zona donde me duele. Y al apretar, ¿quién se activa? Los mecanorreceptores. Entonces, ¿qué pasa? Esa información se va a inhibir. ¿Por qué? Porque yo al realizar esa presión estoy prácticamente tapando de cierta forma la percepción de dolor. A eso prácticamente lo que llamaron estos individuos a la teoría del control de la compuerta del dolor. Yo puedo controlar de cierta forma y obviamente momentáneamente el dolor que percibo.
Después tenemos la quimiorrecepción, que es la capacidad de percepción de la calidad de sustancias químicas determinados genéticamente para cada especie. Y de manera general mencionamos que en el olfato prácticamente son 1000 genes lo que determinan justamente la quimiorrecepción. Dice que cada gen fabrica un receptor de olor distinto que solo se activa en presencia de ciertas moléculas. O sea que un gen, por ejemplo, me determina percibir olor dulce. Un gen me determina percibir olor desagradable. ¿Verdad? Combinaciones de los receptores activados es lo que permite distinguir cerca de 10.000 olores complejos. En cuanto a la categoría de los quimiorreceptores, tenemos por ejemplo los gustativos, que son estimulados por soluciones diluidas de sensibilidad moderada, se estimulan por contacto. El quimiorreceptor gustativo, ¿cómo se va a determinar o cómo yo voy a sentir que algo es dulce? Justamente al pegar por mi lengua, al tener contacto con mi lengua. Los olfativos tienen elevada sensibilidad y especificidad, se estimulan por sustancias volátiles diluidas y son receptores a distancia, a eso lo llamamos teleceptores. Los químicos generales responden a estímulos químicos no específicos, a menudo de tipo irritante. Su sensibilidad es baja, no discriminativos y produce respuestas protectoras comúnmente. En cuanto al sentido químico general, dice que está mediado por terminaciones nerviosas libres del trigémino, presentes en cavidad oral y nasal, así como también la córnea. ¿Cuál es la función general? Detección de estímulos químicos nocivos y con los consiguientes reflejos protectores, ¿verdad? Si yo siento, por ejemplo, algo ácido o algo irritante en el ojo, automáticamente eso se cierra, no simplemente por el nociceptor, sino por el sentido químico. La misma cosa en la cavidad oral, si yo siento algo demasiado picante o demasiado caliente o lo que sea, ¿verdad? Prácticamente voy a reaccionar escupiendo, generando mayor cantidad de saliva, entre otras cosas. La misma cosa en la nariz, si siento un olor demasiado penetrante, también empiezo a estornudar, ¿verdad? Son prácticamente eso. En cuanto al sentido del gusto, su función es reconocer algunas características químicas de las sustancias introducidas a la boca, ya sea voy a comer, voy a ingerir o voy a rechazarlo. Los efectos se traducen en fenómenos a corto plazo como regulación de la secreción salivar y secreción de insulina, así como a largo plazo, regulación de la composición de la masa corporal y reconocimiento del sabor de un alimento. El sabor percibido no depende solo de la estimulación de los receptores gustativos, sino que de la interacción con el sistema mecano-termo y nociceptivo. O sea, el sentido del gusto no solamente va a depender si es dulce, salado, va a depender de la textura, si es suave, si es duro, ¿verdad? La temperatura, si es muy caliente, si es muy frío, ¿verdad? Todo eso va a influir en cuanto al sabor. En cuanto al conjunto de sensaciones producidas por todos los receptores mencionados, proporciona al animal una experiencia gustativa con respecto a un alimento. Cada especie vive en un mundo de sabores diferentes. Las reacciones agradables, desagradables o indiferentes pueden causarme, ¿verdad? Las sensaciones gustativas. Y los receptores gustativos son los botones o yemas gustativas presentes en todos los mamíferos y aves. El número de los receptores gustativos, la distribución y el tamaño va a variar de una especie a otra y va a disminuir con la edad. Se localiza en la mucosa de la cavidad bucal y faríngea. Acá, por ejemplo, tenemos la lengua, ¿verdad? En la lengua tenemos nosotros las papilas gustativas. En las papilas o entre las papilas gustativas tenemos ¿qué cosa? El botón gustativo, el cual prácticamente, como ven ahí, está constituido por terminaciones nerviosas libres. Y en el extremo que se encuentra más hacia afuera, ¿verdad? Tenemos el poro gustativo, que tiene microvellosidades, en lo cual justamente captan esos sabores y esas texturas. Dice que el estímulo químico en los receptores gustativos permite apreciar mediante sinapsis químicas con las fibras nerviosas correspondientes y las generaciones de patrones impulsos característicos. Cada fibra nerviosa puede inervar varios botones gustativos. Los receptores gustativos se conectan con la superficie a través de un poro, alrededor del cual hay microvellosidades que aumentan la superficie gustativa, que es lo que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Como ven ahí, ¿verdad? Una ramificación puede inervar solamente una célula sensorial gustativa, puede
irrigar o inervar, mejor dicho, varias. En cuanto al olfato y otros sentidos nasales, mencionamos que la olfacción es un específico acto realizado con la participación de estructuras olfatorias que consiste en la detección e identificación de sustancias químicas transportadas por el aire o por el agua. Es relevante para el desencadenamiento o inhibición del comportamiento agresivo o de las reacciones de huida. Más todavía, por ejemplo, en los casos de percepción de estrón, en el caso de las hembras, ¿verdad? Cómo va a percibir, por ejemplo, el animal si es que la hembra se encuentra receptiva o no, justamente por el olor. Coopera con el sentido del gusto en la alimentación y mediante sus conexiones con el sistema límbico y con el hipotálamo. Menciona que las propiedades excepcionales de las neuronas receptoras olfatorias, por ejemplo, están en contacto directo con el medio externo, exhiben continuo recambio y reemplazo durante toda la vida adulta, mantiene su capacidad mitótica durante toda la vida, o sea, prácticamente estas células están creando y muriendo constantemente, pueden transportar materiales depositados en la cavidad nasal hasta el bulbo olfatorio y estas pueden alcanzar otras regiones del sistema nervioso central, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos la nariz, ¿verdad? Donde yo estoy percibiendo ciertas sensaciones olfatorias, ¿verdad? Por arriba van a ver que se encuentra justamente el bulbo olfatorio, que es de un color verde, que justamente irradia sus terminaciones nerviosas hacia la cavidad nasal. Esa imagen lo agrandamos y ven la imagen de la derecha. Dentro del bulbo olfatorio que tengo células nerviosas olfatorias, las cuales emiten sus inervaciones hacia abajo, ¿verdad? Atravesando justamente ¿qué cosa? El hueso nasal, ¿verdad? Y prácticamente ahí yo tengo o me dan lugar justamente a células receptoras sensitivas de los olores, las cuales van a captar las moléculas olfativas, determinando obviamente si es una sensación olfatoria dulce, agradable, desagradable. En cuanto al sistema olfatorio, accesorio o vómero nasal, este órgano vómero nasal está ausente en las aves. Se lo denomina también órgano de Jacobson, es tubular, es abierto en su extremo anterior y es en forma de saco ciego en su extremo posterior. El órgano vómero nasal pueden ver en la imagen de la derecha hacia arriba, ¿verdad? Que prácticamente se encuentra a los lados del cartílago septal de la nariz. Está recubierto por un epitelio neuronal, un neuroepitelio, que está ciliado en algunas especies y está involucrado en la detección de feromonas. Pueden ver en la imagen de abajo, aquí prácticamente tenemos, por ejemplo, un gatito que está con un corte transversal y si se pueden fijar por encima del colmillo, ¿verdad? Sería otro tipo de imagen, sería de manera lateral, no frontal como vemos arriba. El órgano vómero nasal que dijimos que se encuentra abierto en la parte frontal, ¿verdad? La que se encuentra más hacia la cara y en forma de saco ciego o no tiene, digamos, salida hacia la parte posterior. En cuanto al bulbo olfatorio, dice que no tiene relevo talámico, o sea que la sensación olfatoria no va hasta el tálamo para decodificarse, es prácticamente local. La primera estación de relevo se sitúa en el bulbo olfatorio hasta que llega por medio del nervio olfatorio, dice. El volumen del bulbo olfatorio es variable según especies, llegando a ocupar incluso la tercera parte del volumen total cerebral. O sea, depende de las especies el tamaño del bulbo olfatorio. Por ejemplo, las personas no es tan grande a diferencia de los caninos, que sí necesitan justamente una percepción mucho más precisa de los aromas. En cuanto a la clasificación de los animales según su capacidad olfativa, tenemos los macrosmáticos, los microstáticos y los anostáticos. Dentro de los macrosmáticos tenemos que el olfato es una función vital para búsqueda y reconocimiento de alimentos, detección de peligros, encontrar pareja. Tenemos el ejemplo de los perritos. Los microstáticos, el olfato no es vital, ¿verdad? Pero de cierta forma se necesita. Tenemos las personas y los anostáticos que prácticamente no utilizan tanto la parte nasal, digamos, para ciertas cosas. Tenemos las aves y los cetáceos, ¿verdad? Prácticamente utilizan generalmente la parte de los colores, ¿verdad? Los sonidos, entre otras cosas. Después hablamos de las feromonas y las alomonas. Dice que cuando la señal actúa sobre un animal de la misma especie, hablamos de feromonas, o sea, sensibilidad olfativa o prácticamente moléculas olfativas que se pueden captar entre
sujetos de la misma especie, entre un perrito y entre una perrita, ¿verdad? Eso sería una feromona. Y si actúa sobre un animal diferente lo podemos llamar alomona, que vamos a decir un mecanismo que utilizan, por ejemplo, las abejitas, ¿verdad? Para justamente encontrar polen. La ventaja, ¿cuál es de las feromonas y alomonas? Que las señales químicas pueden persistir durante cierto tiempo aún en ausencia del emisor. O sea, por más de que no se encuentre la persona o el animal en ese sitio, se mantiene el olor del mismo por un determinado tiempo. En cuanto a las clases de feromonas, hay varias, como las alarmógenas, las preparatorias y las liberadoras. Las alarmógenas me producen respuestas rápidas de excitación como con comportamiento de escape o defensa. Las preparatorias me producen respuestas lentas con cambios físicos de comportamiento y las liberadoras a respuestas de comportamiento más inmediatas. Por ejemplo, las alarmógenas en el caso de las hormiguitas o las abejitas, cuando uno le está hinchando, ¿verdad? Que se mueven rapidísimo y prácticamente le informan a las demás. Y las liberadoras, por ejemplo, en el caso de cuando a un cervatillo o algún otro animal le está persiguiendo un depredador, ¿verdad? Los tres tipos de feromonas pueden producir cambios neuroendocrinos y de comportamiento. A mayor secreción de hormonas gonadotrópicas, por ejemplo, de hormona folículo estimulante o FSH y LH, que es la hormona luteinizante, así como también prolactina. En cuanto a la audición, es la sensación auditiva, o sea, la sensación auditiva permite captar ondas sonoras desde el exterior, discriminar sus frecuencias, codificarlas y transmitirlas hacia el sistema nervioso central. Es súper importante para los mamíferos y las aves. El oído convierte la información acústica del ambiente en impulsos nerviosos.